Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la sesión correspondiente a la semana 28, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria, a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la experiencia de aprendizaje de esta semana es: apliquemos las medidas de salud pública para evitar el COVID-19. Agenda de la semana 28, día 1. Competencia: se comunica oralmente en su lengua materna. Actividad: pronunciamos y grabamos un discurso político sobre la salud pública durante la emergencia sanitaria. El reto: convencer a tu público. En la actualidad, cada persona es responsable de contribuir en el logro del bienestar de todos. Por ello, es necesario que se respeten las restricciones de la emergencia sanitaria para evitar los contagios en las vías públicas. En este contexto de pandemia a causa del COVID-19, mas no solo es necesario, es indispensable. Vamos a recordar que la semana pasada redactamos nuestra primera versión del discurso, ¿cierto? El día de hoy vamos a comenzar esta experiencia de aprendizaje observando el discurso que emitió Malala Yousafzai al recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. ¿Cuál es el título? El discurso de Malala al recibir el Premio Nobel. Y comenzamos con la primera parte, la introducción. Este premio no es solo para mí, es para esos niños olvidados que quieren educación. Es para aquellos niños sin voz que quieren un cambio. Yo estoy aquí para defender sus derechos, elevar su voz. Es hora de tomar medidas para que sea la última vez que veamos a un niño privado de educación. Yo solo soy una persona comprometida y testaruda que quiere ver a todos los niños con una educación de calidad, con igualdad de derechos para las mujeres y con todos los rincones del mundo en paz. Como puedes ver en estos primeros párrafos tenemos la presentación del tema, ¿sí? La importancia de la educación para los niños y también la opinión de Malala. Ella piensa que ya es momento de actuar frente a este mal que aqueja a la sociedad. Vamos a ver los argumentos que ella utiliza durante el desarrollo. Tenemos sed de educación porque nuestro futuro está allí, en el salón de clase. Asistir a la escuela para leer y aprender juntos alimenta nuestros grandes sueños. Queremos que nuestros padres se sientan orgullosos y probarles que podemos lograr grandes cosas. La gente me pregunta, ¿por qué la educación es importante especialmente para las niñas? Mi respuesta es siempre la misma. Lo que he aprendido del libro sagrado de mi religión, el Corán, es la palabra Iqra, que significa leer, y la palabra Wal-Qalam, que significa por la pluma. Y por lo tanto, como dije el año pasado en las Naciones Unidas, un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Ahí están los dos argumentos que está esbozando Malala. Sí, el hecho, la importancia de asistir a la escuela y en un segundo momento que el niño y el profesor y el libro, en la educación, puede transformar el mundo. Y por último, vemos el párrafo de cierre. En el párrafo de cierre o conclusión podemos encontrar o repetición de las ideas que hemos esbozado al inicio o también la presentación de la idea más importante o de la postura del emisor. Comenzamos a leer la parte final del discurso de Malala. En mi propio pueblo aún no existe una escuela secundaria para niñas. Quiero construir una para que mis amigas puedan recibir educación y la oportunidad de cumplir sus sueños. Ahora es el momento de pasar a la acción. Así es, ella está reforzando su postura. Es importante que vayan a la escuela, es importante que los niños estén con el profesor, con los libros, pero ya es momento de hacerlo, no se dejen solamente con esas ideas. Listo, entonces recordamos que en el discurso debemos de observar que nuestro discurso que hemos hecho la semana pasada tenga la siguiente estructura: el título, la introducción, el desarrollo y el cierre. Es momento de concluir tu discurso. Recuerda que estás escribiendo tus ideas antes de pronunciarlo. Una vez que hayas concluido de escribir tus ideas y a partir de la estructura que te estamos brindando, es importante que tengas en cuenta los criterios para revisar si cumple con las características. Primer criterio: realizar la presentación y saludo al público al empezar el discurso. Segundo, expresas con claridad y precisión tu postura y argumentos. Tercero, reforzar la postura cuando concluyes el discurso político.
Cuarto, utilizas el timbre, la intensidad, el volumen de voz adecuados para la pronunciación del discurso político. Quinto, utilizas gestos, movimientos corporales y expresiones faciales para reforzar las ideas que expresas. Siguiente, mantener la coherencia entre la expresión verbal y el uso de recursos no verbales. Mantener la coherencia entre la expresión verbal y el uso de recursos paraverbales. Para finalizar, como puedes ver, entre los criterios se mencionan el timbre, la intensidad, el volumen, los gestos, los movimientos. ¿Sabes a qué se refiere cada uno de estos? Se refieren a los recursos no verbales y paraverbales que debemos de utilizar al momento de emitir nuestro discurso. Dentro de la comunicación oral, cuando tú hablas, cuando tú lees, cuando tú vas a emitir un discurso, debes de utilizar también estos recursos. Recursos no verbales, como el cinésico, que son los gestos, los movimientos corporales, el movimiento de manos, la cabeza, las posturas, las expresiones del rostro, como sonrisa, fruncir el ceño, la conducta de los ojos, como el parpadeo. También dentro de los recursos no verbales tenemos el proxémico, que es el uso del espacio social personal y se ocupa de cómo las personas utilizan y responden a las relaciones espaciales. En la comunicación oral también es importante el uso de los recursos paraverbales, como el tono, el timbre, la intensidad. En los recursos paraverbales destacan las cualidades de la voz, que viene a ser el sonido que se produce cuando una persona habla. Por ello, los aspectos característicos de la voz humana son el tono, lo que define la voz como grave o aguda; el timbre, que es una característica individual, un modo propio o característico de producir la voz; la intensidad, que tiene que ver con la mayor o menor amplitud de las ondas sonoras. Son estos recursos los que debes de tener en cuenta en el momento de brindar tu discurso. Recuerda que en esta actividad vamos a grabar nuestro discurso oral. Recomendaciones para la grabación de tu video, la grabación del video donde vas a emitir tu discurso oral. Primero, debes de ensayar y puedes empezar leyendo tu discurso y utilizando los diferentes recursos no verbales y paraverbales. Si deseas, los puedes hacer uno por uno o 2 veces antes de grabarlo. Es importante que tomes la decisión de grabarte en un video para que luego observes cómo has pronunciado tu discurso político. Aquí te presento algunas recomendaciones que puedes tener en cuenta antes de grabar tu video. Respira con fuerza para modular tu voz. Haz pausas cortas o breves antes o después de cada oración. No grites cuando se trate de dar intensidad enérgica. De preferencia, usa un tono grave, pocas veces el agudo. Evita el sonido monótono o hablar cantando. Una vez que tengas tu video o audio, revísalo utilizando los criterios que te presentamos en el segundo paso. Sí, los criterios anteriores. Es importante que la revisión de tu video o audio sea de manera reflexiva y crítica. Esto te ayudará a reconocer algunas omisiones o contradicciones que se pueden presentar en el video. Una vez que tengas el audio o el video que cumple con los criterios, puedes compartirlo, puedes mandarle la evidencia a tu docente. Eso sería todo por hoy. Gracias.